Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Dentro del complejo programa de desarrollo de todo medio rural, las obras de electrificación son uno de los factores sustanciales para que sea posible la industrialización en el agro, pues el desarrollo económico encuentra un indicador objetivo precisamente en el grado de adelanto de la industria eléctrica en cualquiera de sus factores, ya sea la generación, la transmisión o la distribución, desde que las industrias y actividades productivas del medio rural, consumidoras de energía eléctrica, contribuyen eficazmente a aumentar la densidad de consumo y, por lo tanto, al abaratamiento del costo unitario de la energía eléctrica y al mejoramiento de los factores de carga y los coeficientes de utilización. Es decir, del mismo modo que el transporte, el agua potable o la educación, la electrificación rural forma parte de la infraestructura social y es un servicio básico que debe progresar al mismo ritmo que aquellos para que la comunidad reciba el mayor beneficio posible e implica la necesidad de integrar la electrificación rural al proceso de planificación, tanto a nivel nacional como regional y sectorial. El tema sobre el que trata este libro es precisamente el de la electrificación rural, el que se inserta en un campo de investigación, la historia de la electricidad y del cooperativismo eléctrico, que desde hace ya algunas décadas ha logrado un importante desarrollo en otras latitudes, pero que en nuestro país aún no ha sido suficientemente frecuentado por la historiografía. En efecto, pese a la importancia de la electrificación rural y al papel que en ella asumen las cooperativas eléctricas, su estudio no ha merecido aún la debida atención de la historiografía económica y social argentina. En realidad, ni el cooperativismo eléctrico ni la industria eléctrica en general han atraído la atención de los historiadores, aunque ambas cuestiones dieron lugar desde la década de 1930 a interesantes trabajos producidos por cooperativistas o por intelectuales interesados en la defensa de los consumidores de electricidad, y también por otros científicos sociales quienes han estudiado la cuestión desde muy distintas perspectivas. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más, y en esta ocasión vamos a abordar un texto que se titula Estado y Cooperativismo, el Servicio Público de Electricidad, de la investigadora Mariana Nivelo. Este libro es producto de una investigación que se realiza en Argentina justamente a este proceso de creación y consolidación de cooperativas eléctricas en zonas rurales. Este ha sido pues una constante en diferentes países, destaca mucho el caso, por ejemplo, de Argentina, en el continente americano, el caso de Brasil, el caso de Colombia, de Venezuela, y a nivel global, incluso el caso de España es muy destacado. Es más, en Estados Unidos también la creación de cooperativas o de organizaciones colectivas encargadas de suministrar el servicio de energía eléctrica a comunidades apartadas, aisladas o rurales es una constante histórica, sobre todo en esos años 30 del siglo XX. Y bueno, dado que en este momento estamos todavía en la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, pues resulta de singular importancia acercarse a este tema para que sea justamente a través de esta reforma que haya una mayor participación social de ese tercer sector, ¿no? de la economía, que es el sector social, para que pueda aportar y recibir los beneficios de esta industria eléctrica. Como se ha criticado últimamente en estos foros, y nosotros lo venimos denunciando desde el golpe a Luz y Fuerza del Centro, el beneficio ha recaído fundamentalmente en pues los grandes capitales, las grandes organizaciones económicas, las grandes empresas transnacionales que pues han tenido todos los beneficios de los cambios legales, de los estímulos fiscales, mientras que las grandes poblaciones, la gran franja de poblaciones
que muchas veces tienen un acceso reducido a este servicio de energía eléctrica quedan fuera de esas, digamos, negociaciones económicas que se hacían a nivel del Estado como el gran gerente en este modelo neoliberal de país. Y bueno, pues a raíz de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de la República, se ha planteado que el interés del gobierno es pues darle la oportunidad a los más desprotegidos, a los menos beneficiados por esta economía neoliberal, para que puedan recuperar un estatus de vida, un nivel de vida digna y que permita que puedan crecer en muchos sentidos, ¿no? En un sentido económico, en un sentido social, en un sentido cultural. Y como hemos visto, la energía eléctrica es parte de esos procesos de mejoramiento social, ya que ha dejado de ser un lujo o ha dejado de ser un elemento que no es convencional, se ha convertido efectivamente en un medio convencional para nuestra vida cotidiana. Incluso en las comunidades rurales hemos visto cómo se ha ido convirtiendo en este medio importantísimo para el desarrollo local y regional. Entonces este texto nos habla de la experiencia que ya tiene bastante de desarrollarse en Argentina y que tiene que ver con una forma también que nos atañe directamente, el cooperativismo, por la creación de nuestra propia cooperativa LF del Centro, que pues a pesar de los problemas que se han presentado a nivel de administración, de organización, eso en lo interno, pero además pues todos los obstáculos legales que nos presenta el marco legislativo actual en torno a las cooperativas, que bueno, se supone que también va a ser modificado, pero no hay tampoco un acuerdo en las medidas que deben tomarse para mejorar la situación de las cooperativas y de la economía social en general en este país. Estamos en un periodo de poco desarrollo económico. De hecho, es prácticamente un momento totalmente empantanado para el desarrollo económico en este país. Y la economía social, la economía a partir de cooperativas, es la que pudiera reactivar estos procesos productivos en México, pero requiere también de un marco legal que sea acorde, que sea estimulante para este tipo de organizaciones. Y bueno, vamos a ir abordando varios temas relativos tanto a lo eléctrico, que es algo que nos ha llevado la atención de este programa en las últimas 2 emisiones, como a el cooperativismo, que es un tema al que hemos acudido en varias otras ocasiones. Vamos a continuar con el texto, que, repito, es un documento de investigación y además es un recuento histórico de cómo algunas de estas cooperativas han tenido sus procesos de creación y desarrollo y los obstáculos que han enfrentado. En los últimos años han aparecido algunos trabajos basados generalmente en fuentes oficiales que han incursionado en el estudio del cooperativismo eléctrico en la provincia de Córdoba, recordemos, Argentina. Sin embargo, la propia limitación de las fuentes han permitido abordar tal fenómeno solamente en general, sin poder encarar el análisis del accionar concreto e individual de las cooperativas eléctricas, tanto en el campo propiamente eléctrico como en el de la gestión empresarial, y menos aún de las modificaciones que se podrían haber producido respecto de los principios fundamentales de la doctrina cooperativista, aspecto problemático del cooperativismo que ha originado un debate en el cual corrientes con significativa presencia a nivel internacional han llegado a plantear una revisión y flexibilización de la doctrina cooperativa, y que por tanto amerita ser estudiado desde una perspectiva histórica. Es importante señalar eso. El cooperativismo ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo de, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ya que se enfrenta a una competencia brutal con las empresas SA, con las sociedades anónimas, con los consorcios, con los grandes corporativos que empiezan a tener intereses en diferentes países y lógicamente limitan o restringen el mercado para este rubro de la economía social, que es el cooperativismo. Y de igual manera, las propias relaciones de trabajo se han visto modificadas por la tecnología, por el entorno social, el contexto, las coyunturas,
Pensemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ha afectado notablemente las relaciones de trabajo y más aún en el caso de las cooperativas, que muchas veces se ven restringidas en los medios, en los recursos, como para poder estar a la altura de las circunstancias que se requiere. A veces las cooperativas, justamente por esa falta de desarrollo tecnológico, repito, derivado de la falta de recursos, es como se ven excluidas del propio mercado, desde la propia tecnología para la fabricación de productos hasta la tecnología en términos de comunicación. Por cierto que un estudio de este tipo es solo posible si se puede trabajar con los fondos documentales de las cooperativas, y aquí aparece un inconveniente que ha impedido encarar estudios de caso que complementaran aquella mirada macro. Pero felizmente ese impedimento, originado en la imposibilidad de acceder a una documentación celosamente custodiada por los consejos de administración, ha podido ser sorteado en algunas cooperativas de electricidad, y luego de estudiar el fenómeno del cooperativismo eléctrico desde un punto de vista general, que es lo que las fuentes disponibles han permitido, surgió la posibilidad de consultar los archivos de esas cooperativas. En el caso de México también es muy común el que las propias cooperativas sean muy herméticas para dar a conocer el contenido de sus archivos y poder facilitar una investigación histórica. En el caso de LF del Centro ha sido un caso complicado, dado que se ha buscado documentar cada uno de los procesos que vamos generando. Sin embargo, algunos de los procesos se han quedado empantanados, se han quedado atorados, y pues la información que existe también ha sido restringida. El caso de la administración anterior de la cooperativa, que aún está bajo un proceso de revisión para reparar, para solucionar los problemas que se presentaron en esa gestión. Continuamos con el texto. Se abrió así una nueva línea de investigación cuyo eje es la reconstrucción de la historia de esas entidades a partir de sus fondos documentales, mediante estudios de caso como el presente, que, aunque evidentemente descriptivos, han de ofrecer una masa importante de información que posibilitará posteriores trabajos de síntesis, los que a su vez vendrán a completar aquella primera mirada general de este fenómeno a través de análisis comparativos. Es decir, este tipo de análisis, como el que se hace en el texto de Mariana Nivelo, Estado y Cooperativismo, enfrentan esa primera dificultad de recopilar la información. Y una vez recopilada la información, bueno, pues arroja una cantidad enorme de datos que tienen que ser sistematizados, que tienen que ser organizados, y que a la larga van a permitir generar esta base documental que se pueda consultar. Es decir, libros como este sirven como base para movimientos cooperativos, para empresas cooperativas, no solo de Argentina, sino de otras partes del mundo, para ver qué procesos siguieron, porque aunque las leyes son distintas en muchos sentidos, en más de un sentido, hay elementos generales que permiten buscar caminos que hagan mejorar la condición de las cooperativas. Llama la atención sobre todo el hecho de que sea una cooperativa eléctrica y que pudiéramos nosotros trasladar esa experiencia del cooperativismo eléctrico argentino a México. Aquí está en el texto, está señalado que se trata de una condición rural en la que se desarrolla esta cooperativa, es decir, lejos de las grandes ciudades, de los grandes centros urbanos, y vamos a ver más adelante cómo se va haciendo este proceso y por qué fue necesario que las propias poblaciones contaran con sus empresas o con sus procesos relacionados con la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Obviamente, en un contexto científico en el que hasta ahora se ha dado poca importancia a este tipo de estudios, un libro como este es sin duda bienvenido porque, más allá de la retórica, viene a cubrir un hueco en la historiografía, en especial de la provincia de Córdoba y del periodo en que el movimiento cooperativo eléctrico cuenta con el apoyo del Estado provincial y se convierte en un eficiente vehículo
a través del cual avanza el proceso de la electrificación en las zonas rurales. Contrario a lo que pasó en México, recordemos que en el caso de nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad se crea en 1937 justamente con la intención de suministrar el servicio a aquellas zonas rurales o semiurbanas, incluso urbanas del resto del país, en donde no se les había dado este servicio de conectar todo el sistema eléctrico y no dejar zonas aisladas en el país. Y el Estado asume esa posición en un sistema mixto en cuanto al sector eléctrico. Un sistema mixto porque pues, el mercado estaba dominado por las empresas privadas que se encargaban de esos 4 rubros de la energía eléctrica, que es la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Eso lo hacían estas empresas privadas, pero lo hacían únicamente por interés económico para la clientela que podía pagar su servicio. Y entonces todas las demás comunidades que quedaban aisladas de este proceso, el Estado asumió la responsabilidad de suministrarles la energía eléctrica. En el caso de Argentina, y esto lo vamos a ir viendo en el texto, se va a ir dando razón de esta cuestión, el Estado sí asumió esa responsabilidad de suministrar la energía eléctrica, pero en algunos de los casos lo que hizo fue dar permisos para que con la inversión de las propias comunidades se pudiera dotar de ese servicio y que el Estado ya no estuviera invirtiendo tanto en infraestructura y en trabajo para poder desarrollar esas actividades del sector eléctrico. Entonces es importante que consideremos estas diferencias, pero que nos sirva como un elemento para pensar, para reflexionar si sería posible que en México tuviéramos cooperativas eléctricas, y ya no solamente en el ámbito rural, sino en estos grandes centros urbanos en donde tenemos, por ejemplo, núcleos de consumidores muy grandes. Pensemos el caso, por ejemplo, de las unidades habitacionales o los fraccionamientos. Pero bueno, eso ya se prestará a una reflexión posterior. Lo primero es contar con esta base histórica de información para entender qué procesos siguieron en este caso en Argentina. Continuamos. Al respecto, no está de más recordar que en la política eléctrica provincial, formulada en la segunda mitad de la década de 1950, había quedado definida la participación del Estado y de los particulares en el ambicioso plan de electrificación que se proponía llevar el fluido eléctrico a todos los rincones del territorio cordobés. El Estado provincial, a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, que vamos a estar citando en el texto varias veces, se ocuparía de proveer la infraestructura eléctrica, centrales de generación y líneas de transporte, lo que serían las líneas de transmisión, mientras que la distribución en las pequeñas y medianas poblaciones del interior y de las áreas rurales quedaba a cargo de las cooperativas eléctricas, es decir, la electrificación de esas zonas debía hacerse con aportes mutuos de los usuarios y del Estado. Y esto fue así porque el negocio eléctrico en ellas no era suficientemente rentable. Este es un detalle que hay que señalar. Pero por sobre todo porque el Estado no estaba en condiciones de afrontar por sí solo el costo de las obras necesarias para cumplir con esa parte del plan de electrificación. Aquí cuando se habla de que no es rentable, se refiere sobre todo a que estas pequeñas comunidades rurales tenían sí un crecimiento. Lógicamente se iba incrementando la población, se iba incrementando la necesidad de servicios, se iba incrementando pues la existencia de servicios, de comercios, de una serie de procesos productivos que hacían que creciera la industria o en este caso el sector eléctrico local, pero que no alcanzaban el nivel de los grandes centros urbanos, y por ello no resultaba rentable, es decir, el Estado no veía una recuperación de esa inversión en infraestructura. Y esto se debía sobre todo a que no tenía esa capacidad económica el Estado argentino como para absorber los gastos que representaba. No hay que olvidar tampoco, hay que adentrarse un poquito en la historia de Argentina para recordar que es un país que se concentró
prácticamente toda la población, todo el desarrollo, todo lo cosmopolita del desarrollo del país se concentró en la capital, en Buenos Aires, y en muy pocas provincias que tuvieron este desarrollo urbano o industrial. Fueron muy pocas, por lo que la gran mayoría del territorio pues prácticamente estaba pues sin ocuparse, ¿no? Además de que las políticas de desarrollo económico en Argentina se centraron no en desarrollar una industria propia, sino en ser los proveedores de materias primas para el extranjero. En este caso la carne, por ejemplo, el sector, la industria ganadera, para importar la carne hacia Inglaterra, que fue uno de los principales clientes de esta industria de materias primas que existía en Argentina. Y esto fue parte del modelo económico que adoptaron en ese país. Pero bien, eso influye en el hecho de que, por un lado, no se tenga la capacidad de proveer la infraestructura para toda la industria en todo el país, por lo aislado que están las poblaciones, pero además que se vea cada uno de estos negocios como, o cada uno de estos sectores como un negocio, y que se analice la rentabilidad antes de pensar en la inversión en infraestructura. Caso contrario en México, en donde sí se buscó durante la década de los 30, particularmente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se buscó invertir en infraestructura nacional para desarrollar la propia industria. Bien, continuamos con el texto. En la introducción nos dicen: en este trabajo se analiza el origen, la creación y consolidación de la Cooperativa Eléctrica de Pozo del Molle, Limitada. Limitada es el término que se le da a estas industrias. En un amplio periodo que abarca casi medio siglo, desde la introducción del servicio eléctrico a comienzos de la década de 1920 hasta 1970, cuando la cooperativa no solamente ha logrado afianzarse, sino que también ha iniciado una próspera etapa de expansión, y cuando los conflictos políticos locales repercuten fuertemente en ella, dando lugar a un importante cambio en su comisión directiva. Al efectuar este recorte temporal, se tuvo en cuenta la conveniencia de estudiar también los antecedentes del fenómeno considerado, a fin de explicar con mayor profundidad las razones por las cuales, a mediados del periodo aquí considerado, los habitantes de Pozo del Molle optan por un sistema cooperativo para satisfacer la necesidad de contar con un servicio eléctrico eficiente. Y aquí empezamos ya con el recorrido histórico y con el estudio de caso de esta cooperativa de Pozo del Molle en la provincia de Córdoba, en Argentina. En la primera mitad del siglo XX, en Córdoba y en el resto del país, la creciente demanda de energía eléctrica promovió el establecimiento y expansión de compañías extranjeras encargadas del servicio de producción, distribución y comercialización de electricidad, alentadas por el desarrollo del sector manufacturero, que influyó decididamente en el aumento a la población en los núcleos urbanos, y ambos determinaron el crecimiento del consumo de energía. Este es un común denominador en pues, todos los estados-nación, todos los países, particularmente del continente americano, pero de la frontera de Estados Unidos hacia el sur. ¿Por qué? Porque el desarrollo industrial no era el mismo que se tenía en aquellas potencias, en una despuntante potencia como era Estados Unidos, o en el caso de las potencias europeas que ya tenían un cierto grado de desarrollo industrial. Y este grado de desarrollo industrial influía en la tecnología para poder generar la electricidad. No se contaba con esta tecnología en nuestros países, en los países de nuestra América, y por lo tanto se tenía que dejar que otros países empezaran a implantar esa industria. Recordemos que la industria eléctrica, en el caso de México, por ejemplo, nace por la necesidad de otros sectores industriales que por su tecnología ya requerían, para hacer más eficiente el trabajo, de la energía eléctrica. Caso específico, la industria minera, extractiva, y la industria textil. Estas dos industrias son las que van a impulsar a finales del siglo XIX el desarrollo del sector eléctrico en México. Bien, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta después de esta pausa musical en Letras Militantes para continuar con este texto Estado y Cooperativismo, el Servicio Público de Electricidad, realizado por la investigadora Mariana Nivelo en Argentina. Estábamos hablando de cómo se va a constituir esta cooperativa de la Cooperativa Eléctrica Pozo del Molle en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y veíamos que justamente por este desarrollo de la industria, en este caso la industria manufacturera en esta región de la provincia de Córdoba, se va teniendo una mayor necesidad de consumo de energía eléctrica. Tales empresas se establecieron en el país y en la provincia de Córdoba desde fines del siglo XIX, aunque es al finalizar la década de 1920 que estas compañías comienzan a monopolizar la actividad eléctrica, con la cual, si bien obtenían importantes ganancias, no realizaban, sin embargo, las inversiones que el sector necesitaba, y por lo tanto, ya por entonces, el servicio se caracterizaba por ser de baja calidad, caro, con tecnologías obsoletas y no se expandía a las zonas
rurales. Este es otro común denominador del desarrollo de la industria eléctrica en nuestros países, en nuestra América. En el caso de México es muy similar, como cuando se va logrando este monopolio o este duopolio, porque son dos las grandes empresas que van a absorber el mercado eléctrico mexicano, la Mexican Light and Power Company y la American Energy, que son las que se van a quedar con todo el mercado en el país. La Mexican Light and Power en el centro del país, donde está el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se convierte en el sindicato titular del contrato colectivo con esta empresa de capital británico y canadiense. Lógicamente también esta obsolescencia de la tecnología, la falta de inversión para renovar las instalaciones, generó que la energía fuera poca, fuera mala, intermitente y fuera cara. Y entonces esto también es una afectación que vemos en el contexto de esta provincia de Córdoba en Argentina, y lo que impulsa la generación o la creación de estas cooperativas eléctricas. Con el objetivo de hacer frente a los problemas mencionados es que nace en Córdoba el cooperativismo eléctrico, en localidades pequeñas y medianas. La primera cooperativa eléctrica fue la de Canals, fundada en 1930, y a partir de ese momento, este tipo de organización empresarial logra en 2 décadas un importante desarrollo. Ahora bien, como consecuencia de la crisis económica de 1930, al proceso de surgimiento de las cooperativas eléctricas, cuyo objetivo fue hacer frente a los abusos de las compañías extranjeras y poder satisfacer en mejores condiciones las necesidades individuales y colectivas de los consumidores, se le suma pronto otro fenómeno, el de la intervención estatal en diversas ramas de la economía, entre ellas la de servicios públicos y más concretamente en el sector eléctrico. Este proceso intervencionista se materializó a través de un conjunto de medidas que dieron origen a nuevas instituciones y organismos públicos que reforzaron el aparato administrativo del Estado. De este modo, en el ámbito nacional, se crean organizaciones encargadas de la racionalización y mejoras del sector, como fueron en 1940 la Dirección Nacional de Energía, DNE, y pocos años después Agua y Energía Eléctrica, AIE. El papel intervencionista y centralizador del Estado continuó y se acentuó durante el periodo peronista, con la creación de organismos que debían encargarse de solucionar los problemas energéticos. Por ejemplo, la Empresa Nacional de Energía, ENDE, creada en 1950, ya que poseer energía de calidad y bajo costo era un factor fundamental para el proceso de industrialización del país y para mejorar las condiciones de trabajo y de producción tanto en las zonas urbanas como en el sector rural. La primera mitad del siglo XX, en el caso de países como México y Argentina, tiene muchos factores, muchos vasos comunicantes. Los dos países gobernados por militares, en el caso de México va a ser hasta 1950, ya cuando llegue Miguel Alemán, que sea el primer civil en gobernar el país, ya que los anteriores habían tenido un antecedente como militares. Y en el caso de Lázaro Cárdenas, recordemos, en la década de los 30 se va a dar este impulso de un valor nacionalista, de una orientación progresista hacia la izquierda, que en algunos casos se le denominó socialismo, aunque nunca se logró concretar como tal, salvo casos muy esporádicos en la historia de nuestro país. En el caso de Argentina es algo similar. De hecho hay mucha relación en este concepto del populismo. Es identificado en la primera mitad del siglo XX en 3 países latinoamericanos, digamos que los más importantes dentro del continente americano. En el caso de México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas; en el caso de Brasil, durante la dictadura de Getúlio Vargas; y en el caso de Argentina con Juan Domingo Perón, el general Juan Domingo Perón como presidente del país. En estos 3 casos se dio una serie de políticas que buscaban impulsar el desarrollo social, que impulsaban también un desarrollo industrial controlado por el Estado, la economía también controlada por el Estado, y es a estos periodos que de diferentes dimensiones se les va a considerar como gobiernos populistas en el continente americano. En esta etapa también que en la provincia de Córdoba, el servicio público eléctrico pasó al ámbito estatal,
Pues a fines de 1952 se crea la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, que en adelante y hasta la actualidad administrará esa actividad en la provincia de Córdoba, y se formula un plan eléctrico integral para llevar a todos los rincones del territorio cordobés el fluido eléctrico, proyecto que se llevó adelante en diversas etapas. Además, en localidades del interior cordobés, donde la distribución y comercialización no era garantizada por la empresa provincial, se fomentó la organización de empresas cooperativas. Esta fue la gran diferencia. En México, todo este proceso de electrificación de las zonas rurales y de interconectar a través de un sistema eléctrico nacional se hizo a través de la empresa del Estado, en convivencia o en un sistema mixto con este sistema privado que ya producía, ya transmitía, ya distribuía y comercializaba la energía eléctrica. En el caso de Argentina, sí se buscó fomentar la creación de empresas cooperativas. En este marco político institucional es que en 1957 se constituye la cooperativa de Luz y Fuerza de Pozo del Molle. El servicio que debía brindar era el de la distribución de energía eléctrica y sería prestado mediante una concesión precaria por 35 años, otorgada por el gobierno de la provincia. Es decir, el Estado sigue siendo el facultado para dar estos permisos, porque la generación y todos los demás rubros de la energía eléctrica o del sector eléctrico van a ser controlados por el Estado. ¿Por qué? Porque se trata de un sector estratégico. El control de este sector significa el tener una mayor seguridad del desarrollo dentro de la política interna del país. Entre mayor es el poder o la influencia de las empresas privadas dentro del sector eléctrico, más se diluye la seguridad eléctrica de un país y la seguridad nacional, porque pues son los que pueden en un momento dado presionar a través de dar o cortar el servicio de energía eléctrica, pueden presionar a los propios gobiernos. La energía sería proveída por la empresa eléctrica nacional, la EPEC. Es asimismo importante anticipar que el servicio eléctrico en el núcleo urbano data de 1920, cuando se instala la usina eléctrica Volta. ¿Qué es una usina? Una usina, bueno, pues es una planta, es una instalación dedicada a ya sea a generar o a transformar la energía eléctrica. Digamos, puede ser una subestación o puede ser una planta de generación. Así le van a denominar a lo largo del texto a estas instalaciones del servicio eléctrico, usinas. Se instala la usina eléctrica Volta en 1920, la que prestó el servicio en forma ininterrumpida por 40 años. Y que el primer intento de creación de una cooperativa eléctrica se produjo en 1946, aunque la misma no llegó a funcionar. Desde el punto de vista conceptual, este es un estudio de caso de una empresa cooperativa pequeña, encargada de brindar el servicio público de distribución y comercialización. Aquí también hay que señalar algo. No se habla de la generación de energía eléctrica. Esa sigue siendo un rubro que o realiza el Estado o realizan las grandes empresas, no las cooperativas eléctricas, a las que sí se les da el permiso de instalar las redes de distribución, de instalar medidores y de cobrar el servicio eléctrico a los usuarios. Pero la generación sigue siendo un tema, digamos que un tema tabú dentro de este cooperativismo eléctrico. En el caso de México habría que considerar, porque hemos tenido la experiencia a través de muchos años de relación con comunidades rurales y con comunidades indígenas, pueblos originarios, citar por ejemplo el caso de las comunidades zapatistas en Chiapas, controladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con las que el ESME tuvo una cercanía durante mucho tiempo, en que estas poblaciones eran fueron asediadas tanto por el gobierno saliente de Salinas como por el gobierno entrante de Ernesto Zedillo, y lo han seguido siendo a través de los diferentes gobiernos, aunque eso no aparece en las noticias. Entonces, frente a esto, lo que han buscado estos pueblos es su autonomía, y la generación de energía eléctrica se convirtió en un proceso fundamental de su autonomía. Y es por eso que se instaló una pequeña turbina para una microhidro
allá en la realidad, este poblado zapatista, ya en la selva de Chiapas, en donde se empezó a generar energía eléctrica para la propia población y las pequeñas comunidades que están cerca de ahí de la realidad. Y bueno, esto porque también hay que considerar que a pesar de que en México se da un desarrollo industrial a gran escala del sector eléctrico con la CFE, lo cierto es que muchas poblaciones quedaron aisladas. Se explotaron sus recursos naturales, se inundaron poblaciones para crear estas presas que pudieran darle energía a las plantas generadoras hidroeléctricas. Y bueno, muchas de estas comunidades, con todos estos trabajos, estos desarrollos de gran magnitud, pues quedaron aislados, quedaron excluidos y no recibieron este servicio de energía eléctrica durante muchos años, o lo recibieron en condiciones pues bastante precarias. Hace ya un par de años, o un poco más quizás, nos reunimos con compañeros y compañeras de la Unión de Cooperativas Tosepan en la Sierra Norte de Puebla para discutir el tema de la autonomía, para discutir también sobre la nacionalización de la industria eléctrica, y ellos expresaban que estarían de acuerdo incluso en este proceso de renacionalización de la industria eléctrica, siempre y cuando no fuera como el que vivieron, como el que nos tocó vivir, pero particularmente a ellos, durante el siglo XX, en el que, como decíamos, por estas obras que se hicieron, quedaron ellos marginados de sus recursos, de sus territorios y del propio servicio de energía eléctrica. Ellos decían, bueno, sí estamos de acuerdo, pero que tengamos nosotros también una participación. Y en este encuentro se hablaba justamente de las posibilidades de ser ellos generadores autónomos. Y hoy la discusión que se está presentando en los foros del Parlamento Abierto se ha señalado muy enfáticamente como el gobierno o la reforma del gobierno de Peña Nieto en el 2013 lo que hizo fue reforzar esta posición que habían ganado los privados a partir de las reformas del 92 con Carlos Salinas de Gortari, en el que una de las figuras era la de autoabastecimiento. Y entonces este autoabastecimiento se convirtió en la excusa para hacer un mercado eléctrico alternativo, un mercado negro, en donde los socios de estas empresas que tenían el permiso para autoabastecerse y vender su excedente a sus socios, pues de repente se convirtió ya en un mercado en donde el socio podía entrar con esta empresa, su capital social iba a ser de $1, y además se podía encontrar a cientos de kilómetros de distancia. Esto lo comentamos incluso en el programa pasado. Entonces, esa figura de autoabastecimiento se convirtió en la principal manera de socavar a la Comisión Federal de Electricidad, de quitarle recursos, de descapitalizarla y de fortalecer a estos grandes productores privados. ¿Por qué no pensar en la figura de autoabastecimiento como esta posibilidad para los pueblos originarios, para estas comunidades que están un poco aisladas o que están muy aisladas de toda esta corriente central del sistema eléctrico nacional, y poder darles la oportunidad de que ellos, en función de sus recursos, puedan producir? En esta reunión con Tosepan incluso se habló sobre las energías limpias, no porque hubiera esa necesidad per se de tener energías limpias, sino porque era más fácil aprovechar, por ejemplo, en algunas zonas, porque había representantes en esa reunión que tuvimos también, había representantes del Istmo de Tehuantepec, y decían, bueno, para nosotros la cuestión eólica también es una cuestión que nos afecta por estas grandes turbinas que se ponen ya en zonas donde se ve afectada la pesca incluso, y decían, bueno, pues si se va a aprovechar esa energía, pues que la aprovechen las propias comunidades, las cooperativas pesqueras. Y de esta manera, en el caso, por ejemplo, de Tosepan, decían, bueno, pues la energía solar, aprovechar el espacio de radiación solar que tenemos durante el año para poder generar la energía eléctrica. Entonces, varios de estos planteamientos se hicieron en su momento y nos parece importante recuperarlos en este proceso de la reforma eléctrica que plantea el presidente de la República. Pero bueno, volvamos al texto para la cuestión propiamente de este tema, que es las cooperativas eléctricas, el Estado y el cooperativismo. Regresamos un poco en el texto, donde hacíamos mención
a esta parte de la construcción de las plantas y del desarrollo de las cooperativas. Estos objetivos han servido de guía a nuestra investigación, la que partió del supuesto según el cual el proyecto cooperativo llevado adelante por los vecinos de Pozo del Molle, cuyo primer intento se sitúa en la segunda mitad de los años 40, pudo prosperar cuando una década después el Estado cordobés formuló e implementó una política eléctrica en la que las cooperativas se constituyeron en un medio para lograr la electrificación del interior provincial. Ahora bien, aunque tal apoyo que en virtud de esa política brindó la empresa provincial de energía de Córdoba fue decisivo para la concreción del proyecto cooperativo, sostenemos igualmente que el mismo recibió el fuerte impulso derivado del importante crecimiento demográfico y productivo de la localidad y su área de influencia, pues ese crecimiento no solamente contribuyó a aumentar la demanda de energía, sino también la aspiración de contar con un servicio eléctrico de mejor calidad. Y así es como, en esta introducción ya nos dan los elementos sobre cómo se va a desarrollar este gran proyecto de que la propia comunidad, a través de una cooperativa, de una sociedad cooperativa, pueda impulsar su desarrollo a través de la distribución y la comercialización de la electricidad. Como decíamos, hay dos temas muy importantes que debiéramos tomar en cuenta. Por una parte es lo que tiene que ver con la autogestión para la generación de energía, para su distribución, para su comercialización. Hay experiencias ya que se han dado en la resistencia, y esto en algunas poblaciones del Estado de México, en algunas poblaciones de Hidalgo, en donde la organización de los usuarios de energía eléctrica junto con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas ha impulsado el mantenimiento o el desarrollo de las redes, cuando no se deja entrar ya a Comisión Federal de Electricidad, puedan hacerlo los propios pobladores a través de cuadrillas que se integran con extrabajadores de Luz y Fuerza, que forman parte de la resistencia y que saben de esa materia de trabajo, y que ya sea por el bloqueo que haya a los trabajos de CFE o porque simplemente hay un abandono de la Comisión Federal de Electricidad al mantenimiento de esas redes, estas comunidades han ido cuidando ese desarrollo. Sí es importante señalar que mientras el Estado sea el que se encargue de suministrar la energía a partir de la propia generación en sus plantas o del mercado eléctrico, es decir, tomar la energía de otros generadores y subirlo a la red, pues lógicamente de eso dependen aún estas comunidades, puesto que las fallas o los cortes en distribución o ya a nivel de alta tensión que no llegue esa transmisión de energía hacia las comunidades, pues impide que tengan un desarrollo óptimo. Sin embargo, por lo que tiene que ver con distribución, vemos que la respuesta en las comunidades ha sido muy efectiva. Esto debiera servirnos y pudiéramos hacer también toda una relación documental para entender cómo este proceso podría ser absorbido por las propias comunidades, en el entendido de que muchos de estos trabajos de distribución, con la estructura actual de Comisión Federal de Electricidad, pero incluso como se venía manejando antes de la reforma del 2013, todos estos trabajos los vienen haciendo empresas subcontratadas a través de licitaciones. Decíamos también en el programa pasado que si bien a nivel constitucional el Estado mantiene el control sobre la transmisión y la distribución, y únicamente los dos polos que se abrieron a la inversión privada son la generación y la comercialización, que la transmisión y distribución quedaba en manos del Estado, pero estaba libre de hacer concesiones, lo que no pasaba con la redacción original, o por lo menos no era tan abierto en la redacción original de 1960, cuando la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces, frente a esto, si son empresas privadas a las que se les da esta oportunidad de manejar las redes de transmisión y distribución, y lo que hacen estas empresas, ojo, eso se nos debe quedar muy claro, estas empresas a las que se les da la licitación lo que hacen son subcontratar a su vez a otras empresas para que hagan el trabajo administrativo, el trabajo técnico y el trabajo operativo.
Y entonces el gran beneficio recae en esta primera empresa, que es la que gana la licitación, y despejando ya su ganancia, todo lo demás lo reparte hacia las otras empresas, quedando un ingreso muy precario para las diferentes empresas contratistas que son subcontratadas por esta gran empresa que gana la licitación. ¿A qué vamos con esto? Que si esa figura se desea mantener, por lo menos que tenga un impacto social, es decir, que en las comunidades se creen las cooperativas o alguna otra forma de organización del trabajo en donde las propias poblaciones sean los beneficiarios económicos de esos proyectos. Porque finalmente, si ellos van a recibir la energía de esos sistemas de distribución o de esos sistemas de transmisión, pues buscar que esas comunidades tengan la posibilidad de participar en estos grandes proyectos. Como lo decíamos en los acuerdos del 11 de octubre del año pasado, que se participe ya sea desde la especialidad en materia técnica, en ingeniería, en diseño de estas redes, o en la propia operación de los trabajos, con los departamentos operativos como los conocíamos nosotros, que se capacite, que se tenga la posibilidad de que los propios pobladores sean quienes se puedan convertir en los suministradores del servicio. ¿Por qué dejar que empresas transnacionales, que además subcontratan a otras empresas, sean quienes se llevan la ganancia? Que mejor esas ganancias se queden dentro de las propias poblaciones, que sean las propias poblaciones las que gocen de esos elementos económicos y tengan una forma productiva de trabajo que se desarrolle en sus regiones. Y no como pasó con el decreto de extinción, que pues recordemos que muchos de los trabajadores contratistas que trajeron a usurpar las funciones de los trabajadores del SME eran pues contratistas de la provincia, de lugares muy lejanos, podría ser de Nuevo León, podrían ser de Jalisco, de Veracruz, y que, bueno, pues en lugar de trasladarlos, obligarlos a una especie de migración forzada para trabajar aquí en la Ciudad de México o en la zona centro del país, que mejor en sus comunidades tengan esa posibilidad de ganarse el sustento y de dar un servicio a sus comunidades. Entonces, esos son planteamientos que pensamos que tenemos que reflexionar para que podamos dar opciones para este crecimiento, tanto crecimiento económico como el crecimiento de la propia industria eléctrica nacional, recuperar esa soberanía nacional. Porque esta soberanía no se va a dar únicamente con una reforma a la ley que le dé al Estado el poder o las facultades para controlar el sector eléctrico, sino que tiene que ver también con cómo la población tiene una mayor participación en el desarrollo de estas actividades económicas, pero también actividades productivas, actividades técnicas que sirvan para un mayor desarrollo en el país. Bien, pues por el momento hemos terminado con este programa de Letras Militantes. Vamos a continuar en la próxima emisión con este texto de Estado y Cooperativismo para ver con mayor detalle cómo fue dándose este origen y constitución de la cooperativa de Pozo del Molle, Luz y Fuerza de Pozo del Molle. Entonces nos vemos la próxima semana por este rumbo para continuar con Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.